Di a la ilustración, di a la sabiduría. Claramente, aquellos que ilustran y dan la palabra, en cuanto fue difundida y dada por muchos, en cuanto la ilustración fue verdadera. Claramente, nuestro Señor Jesucristo nos exhortaba, nos advertía y nos decía, cuando Cristo caminaba en la tierra, daba las ilustraciones, señales, milagros y prodigios. Anunciaba y decía lo que en los posteros días venía y abundaba. Y hacía aclarecer y extendía y decía que a los últimos tiempos vendrán falsos profetas y falsos maestros. En cuanto, si usted ha sido uno de los llamados a la ilustración, a la buena enseñanza, a la sana doctrina, a la obediencia, en cuanto la particularidad, en cuanto a aquellos que Dios nos da la ilustración, debe de tú entender, y si tú has tenido ese discernimiento de espíritu, tus ojos han podido ver cómo el mundo está lleno de falsos maestros y falsos profetas. Y no es desde ahora, porque Cristo nos advertía y nos decía, cuando a ti te han dicho, y más en una vida espiritual, cuando ha usted oído y le han dicho por diferentes hombres, pastores, y hoy más que hemos visto la realidad, ¿por qué el Señor ama a tus hijos? Y a esa elección tan predilecta en cuanto el manifiesto que da de abrir vuestra boca es al entendimiento y a la sabiduría, en cuanto nosotros debemos obedecer y abrir vuestros sentidos y mirar y de verdad confiar en cuanto Dios nos ha dado ese don. Y honra y gloria a Dios por permitirme en mi particularidad ver entendido el mensaje. Y ver entendido y ver visto y tener ese discernimiento. Y la honra y gloria es para Dios porque hoy lo confirmo, yo lo siento y lo que yo siempre he dicho, mi confianza es en mi Señor Jesucristo, en nadie más. Por eso mi boca habrá palabras dichas por los labios de vuestro Señor Jesucristo. No soy quien para juzgar ni quien para criticar, pero es realeza. Y es lo que está el mundo inundado de falsos maestros y engañadores. Y si usted ve y analiza cuántos mentirosos hoy trabajan es por la vanidad, el dinero, por lo que os fascina. Y muchos nos dejamos contaminar. Y eso es lo que está inundado el mundo. Quiero que me acompañen en las Sagradas Escrituras, en la segunda epístola de Pedro, primera de Pedro 2:1. Con la dirección del Señor dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿De qué os sirve, hermanos, en la fe hablar engaño, hablar mentira? Si la palabra del Señor es muy precisa y clara y la ilustra
y la dice y no la repite y no la recalca, no la vuelve a decir y tenemos que aceptarla. En cuanto dice el Señor, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros. Y eso es lo que usted si analiza, está lleno y contaminado el mundo de falsos mentirosos, hipócritas, fariseos, que engañan y hacen a su acomodo y destravían el camino de la verdad. Pero déjeme decirle con retribución y sincero corazón, ¿de qué os sirve ese manifiesto que ha ilustrado Dios? ¿De qué sirve a un falso maestro inculcar y dañar la verdad, controvertiéndola, enseñando su conveniencia y sabiduría humana? Una palabra viva que es nacida del corazón de Dios, qué tribulación y qué desgracia es para aquel que la tuerce y engaña y enseña su conveniencia en favor de su propio beneficio. Esos falsos mentirosos y falsos profetas que profanan la verdad son aquellos por el cual usted no debe dejarse contaminar. Claramente vuestro testimonio, vuestro ejemplo fue Cristo. En cuanto Él decía y os advertía, y si tú has de verdad depositado tu confianza en Cristo, en cuanto la palabra del Señor es limpia y transparente y no cambia ni cambiará. Pero a aquellos falsos maestros que distorsionan y engañan y tuercen la verdad, su condenación no se tarda, porque es más fácil que pierdan y engañen que su perdición les llegará, porque es más fácil ellos controvertirla, porque se creen poseedores y ilustran su propia verdad, su propia sabiduría, su propio entendimiento, mas no ilustran ni piden dirección de espíritu en cuanto a la palabra de Dios es clara. Dice claramente las Escrituras, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo como lo habrá ahora. Si tú debes de entender, si hubo falsos maestros en el tiempo en que Cristo caminaba, ¿cómo no lo habrá ahora? En cuanto todos quieren controvertir, y todos quieren sacar pecho, ilustrar y hacerse famosos por sus vanidades, y quieren controvertir y cobrar y dañar la fe. Pero aquellos que dice el Señor que habrá, como habrá falsos profetas y falsos maestros, no es de ahora, vuelvo y lo digo. Siempre ha sido claro el Señor y dado el campanazo de alerta al despertar a un mundo espiritual. En cuanto tú debes de entender y de verdad tener ese discernimiento de ver y expresar y confiar en el Señor, es cuando tú ves el engaño por el cual el mundo está en colapso, el mundo está perdido. Porque muchos van a escuchar y a desear lo que ellos quieren, que les hablen cosas bonitas, que les hablen de lo que usted desea, de tantas infinidad de vanidades y engaños que es latente en cuanto a esos falsos profetas y falsos maestros quieren y han dañado y controvertido la verdad, cambiando y haciendo que escuchen doctrinas de demonios.
Y ahí es cuando dice el Señor que su tribulación y su condenación no tarda. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya el largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Es clara la palabra, y Dios guarde mi vida de caer en esas redes, de mentir a un ser supremo. En cuanto a la palabra de Dios, jamás la podemos torcer o enseñar sabiduría humana. Jamás. Porque ¿de qué os sirve? ¿De qué os sirve, hermanos, en la fe? Engañar, controvertir, como está inundado el mundo de falsos profetas y falsos maestros, que han inculcado en el mundo, han entrado encubiertamente y se han dejado contaminar de espíritus engañosos, controvertidos y engañados por esos falsos maestros y falsos profetas que destravean la verdad. Muchas veces nuestro amado Señor Jesucristo exhortaba y disciplinaba y hacía entender, y más claro es cuando le advierten: ojo con esos falsos maestros y falsos profetas, porque cuando a ti te viene la tribulación, viene la prueba, viene la enfermedad, viene la soledad, viene el señalamiento, es cuando tienes tú tener claramente que no debe de extraviar su fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y claramente la palabra del Señor dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso debe tú alimentarse, santificarse, escudriñar las Escrituras, para que tú sea guardado y protegido por el Todopoderoso, en cuanto no caiga en esa red de esos falsos mentirosos que quieren controvertir tu fe en cuanto tú has sido atribulado. Y una de las armas principales que el enemigo usa es eso. Cuando tú tienes una caída, tienes una prueba, ahí es donde su debilidad, por ser carne, cae en deceso. Y debe de entender que claramente el Señor dice despertar a un mundo real, donde si usted confía en el que lo tiene puesto en la tierra, en su inminente grandeza y tu misericordia que es grande, lo librará de caer en esas garras de esos falsos mentirosos y falsos maestros y falsos profetas que está inundado el mundo. Si Cristo lo dijo, pero hubo también falsos maestros y falsos profetas, ¿cómo no lo va a haber ahora? Cuando el mundo y aquel que quiere ganar elogio, vanidad, y es lo que se está viendo hoy en día, ya no predican, no señalan el pecado, no hablan de un juicio, no hablan la verdad. Por eso es que el mundo está lleno de falsos maestros y falsos profetas. Y si usted entiende la palabra, es escudriñada y es entendida. Y es cuando Dios dice, bienaventurado el que en mí cree. Y claramente y sencillo. Y el fin de todos, hermanos, teme al Señor y guarda sus mandamientos. Al tú entender por qué el Señor dice, teme a Él, es porque usted entiende y hace caso a la obediencia y ha ilustrado, y el Señor lo guarda de caer en esas redes de esos falsos maestros y falsos profetas que están controvertiendo la verdad y cambian
su vida por las cosas del mundo, pero claramente el Señor dice que su condenación no les tarda. Entonces, ¿de qué os sirve a nosotros, sabiendo entender y aceptar una disciplina, aceptar una prueba, aceptar una caída, que no le puede suceder a uno? Pero si tú de verdad confías en el Señor, no hay demonio que se venga, ni falso maestro, ni falso profeta, porque usted confía en el Señor y ha guardado el temor en su corazón. Y claramente es esa palabra de Dios, que dice que el que guarda sus mandamientos, los cumple y teme al Señor, déjeme decirle que Cristo entra a tu corazón. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.